¡Ay, la manguneca por ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues prepárate, tú te vas a quedar bien con este vídeo. Las editoriales ya no sé, porque hoy vamos a criticar editoriales gordas. Al lío. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues así está la cosa, Este contenido no tiene mucho sentido y lo tiene todo a la vez. Gracias a Mariano Cholakian, que me dijo en el grupo que tenemos nosotros en el equipo, oye, algo de las editoriales tal, y dije, pues un vídeo así criticando editoriales va bastante bien. Va bastante bien. Y antes de que me ponga el lío, porque vamos a criticar hoy las editoriales más grandes de este país, las gordas, vamos a por las gordas, las pequeñas ya bastante tenéis con abrir hueco con todo lo que tiran estas, ¿vale? O sea que no os voy a... Pero si queréis por privado, yo os pongo donde queráis. Os digo lo que sea, ¿no? Que esto, en verdad, la intención de este vídeo es de ayudar. Sé que muchos editores vais a ver este vídeo y con muchos ya he hablado, después, incluso antes de preparar esto. Y es para que mejoremos un poquito todos y también para poner cosas en común. Porque hoy vamos a hablar de las cosas que más me gustan y que menos me gustan, a nivel coleccionista sobre todo, de las editoriales. Cuidado. Y esto pues que les sirva mucho chorra que hay por ahí, porque claro, a nivel divulgador yo colaboro con todas las editoriales, sobre todo con las más grandes, de tú a tú. Además tenemos amistad, hablamos siempre de forma privada, de cuestiones, preguntas, dudas, incluso sugerencias que enviamos a los editores. Pero también gracias a vosotros somos la librería más hardcore top de España. ¿Y eso qué significa? Que les compramos muchos cómics. O sea que lo que ya pueden estar haciendo es abrir las orejas fuerte y hablar con sus imprentas. Porque hoy vamos a hablar, como te digo, a nivel coleccionista, vamos a ver los pros y los contras. A nivel colección, ni más ni menos. Puro físico, puro mercadereo de estas editoriales, un poquito al detalle, qué cosas me gustan y qué menos me gustan. Si no suelo tener este contenido, aunque en todas mis críticas siempre hablo de las ediciones, es porque realmente lo importante es que funcione el cómic, y para que funcione el cómic es que tenga unas páginas y que se puedan leer, que es lo importante es la lectura. Pero vamos a ponernos en modo pijinini, vamos a ponernos, pues sí, un poco meticulosos y escrupulosillos un poco, vamos a hablar de cositas un poco más al detalle, ya como te digo, de chorra, pero oye, vamos a ponernos exquisitos un poco por una vez y vamos a hablar de estas cositas que creo que como coleccionista yo creo que habría que mejorar. Ya te digo, voy a dar las bondades, pero también un poco de zapatilla. Y puede ser que haya un poco de más de zapatilla porque es lo que nos interesa y lo que hemos venido hoy aquí. Y no tengo más disclaimer ya porque ya empezamos con el lío, pero ya sabéis que yo es que de coleccionismo en cómics llevo más de 30 años y en mi casa se llevan más de 60, y ya no solo de cómics, también de discos. Tenemos en casa una colección de discos que no es ni medio normal. Por eso también os enseñé muy bien a quitar las pegatinas de los tomos, porque en casa restauramos muchas cosas y compramos cosas muy friki de hace muchísimo tiempo. Vamos con estas editoriales y vamos con Astiberri, la primera. Astiberri, hablaré un poquito de material, por supuesto, porque en verdad cada una tiene su material y sus cositas que están bastante bien. Astiberri lo que mejor tiene, sobre todo el impulso a nivel nacional de un montón de autores y la promoción que tiene en cuanto a ellos. También del europeo se traen a grandes autores que además tienen su sello y que además Astiberri les cuida, como por ejemplo Frederick Peters, ¿no? O Guy Delis. Pero cuidadito, también en el indie traen cosas bastante interesantes, aunque también cosas más de autor. En cuanto a coleccionismo, la verdad es que lo hacen bastante bien. Las obras de autor están muy cuidadas. Y en cuanto al contenido europeo, tiene bastante buena calidad. Papel de gran gramaje, también tiran, depende del offset o el estucado, cuando interesa un poco dependiendo del autor. Hay una cosa que a mí ya como coleccionista no me gusta tanto, que es que maneja mucho el multiformato. Eso es verdad que en cuanto a obra de autor se trabaja mucho, el que cada obra tenga un tamaño tal, pero sí que es verdad que cuando ya lo empiezas a colocar en tu colección eso te crea cierto quebradero de cabeza, pero sí que es una cuestión más de gusto personal. En cuanto a calidad, es como te digo, buen gramaje de papel, bien seleccionado siempre las portadas, a veces sí que también de decisión con los autores, me imagino, tirando a por la rústica o al cartoné. Es verdad que hay variedad, que a mí eso ya te digo me hace saltar el toque, pero está bastante bien. Pero siempre se habla, no, es que Astiberri y las ediciones son la leche. Cuidado, porque hay zapatilla aquí. Y tiene un problema, yo creo que importante, porque si la calidad, sobre todo ya te digo, en europeo o el cómic de autor, está fetén. Pero ¿qué pasa con el americano? El americano se nos va un poco la olla.
Porque en cuanto a calidades de papel está bastante bien, el cosido tiene un par de cositas y hay un error que aquí ya se lleva la nota en mano a todas las editoriales, que es el utilizar el lomo plano. ¿Por qué? Porque el lomo plano para el editor les sale bastante bien. Dice, ¡oh, qué bonito queda y qué chulo, qué buena colección! Pero en cuanto lo usamos, en cuanto leemos ese TVO, incluso ya en la primera lectura, el lomo plano, que ya le pasa también al curvo, se deforma y normalmente se queda en una especie de posición más en diagonal, ¿no? Y queda todo... pues al final la colección más chusca, y es que además a Steve Berry esto le pasa bastante y se acusa más desde la primera lectura que incluso de otras editoriales que tiran del lomo plano. Aquí se acusa más, pero además también vemos como también hay más margen entre las alturas también de los tomos, más que de costumbre que en otras editoriales, y ya no solo eso, me despierta mucho el TOC en una de sus series insignia, que es Black Hammer, que esto también deberían de cuidar un poquito más, que es el diseño en los lomos, por favor. El diseño en los lomos, Black Hammer es horrorosa. O sea, es que ha quedado una cosa que parece es un exceomo. En cuanto lo pones en tu colección, lo más importante siempre, a nivel coleccionista, ya no te digo ni la portada, o la portada no la vas a poner a menos que la exhibas de repente en algún sitio, y lo que tú tienes en tu estantería son los lomos, ¿no? Y cuando tú tienes una colección que los lomos cada uno es de su padre y de su madre, queda eso que es una cosa tremenda. O sea que bueno, yo a Steve Berry mejoraría esos lomos planos, los evitaría porque a ellos les queda todavía más deformados, me evitaría también un poco y cuidaría un poquito más el tema de los lomos, y con eso al menos lo tendríamos. Yermo Ediciones, vamos al lío. El material de Yermo Ediciones nos encanta, la verdad es que es una maravilla. Y además han tirado a Arechi, y en cuanto a manga, la calidad es espectacular, gran formato, muy bien cuidado, un gran papel, y tenemos unos materiales bastante buenos. ¿Qué pasa en europeo? En europeo yo creo que también, en europeo tenemos un papel que está bastante bien necesario, siempre tirando a por un estucado con bastante brillo, que luego queda bastante bien en los colores, o sea, para las obras que ellos tratan. El tamaño queda bastante bien. Y sí que a Carles le puedo echar la bronca con el tema también de los lomos planos, pero es verdad que no se le acusa tanto al ser álbumes europeos, o al menos por el tipo de cosido que tiene, no se llega a deformar tanto, y eso pues oye, queda bastante bien. Una cosa que me gusta mucho de Yermo es que, y ellos lo hacen bien, hay otra que va al final, que ya te digo que no, que es que quieren mantener toda una línea de estilo, ¿no? Y lo consigue realmente, porque tenemos todos los tomos con esa marca de agua de Yermo que queda bastante bien, y sobre todo la mayoría, al menos el 95% del catálogo, en cuanto al europeo, tiene el mismo tamaño y queda bastante bonita y bastante bien la colección de Yermo. Poco se puede achacar, porque luego también de calidad-precio está bastante bien para el material que es, ese gran formato y las calidades que tiene, y poco más te puedo llegar a decir. El tema del lomo plano, es verdad, pero una vez ya hemos tirado toda la colección, pues ya tampoco te voy a decir que me la cambies a última hora. Vamos con Ricardo, nuevo 9, pedazo editorial que se ha marcado Ricardo, que sigue en la estela del trabajo que estaba haciendo en su anterior editorial, y en nuevo 9 tenemos unas calidades y unos materiales tremendos. En cuanto a calidad-precio, bastante bien, es un material que está correcto de precio, con unas calidades de materiales bastante buenos en cuanto a calidad de cómics, porque está tirando por infantil, por obras de autor, tirando mucho al europeo, también promocionando obras aquí, como por ejemplo el Salazar hace poquito que salió del Torres. O sea, es que es una editorial muy top, muy top. También otra cosa que hace también mucho Ricardo Esteban, pero le gusta, y es verdad que también se entiende por el circuito que estamos, que cada obra tiene su estilo y su formato, su tamaño y su cosa, pero siempre bien editado. Además siempre el detallito de meter ex libris a veces en ediciones, poner el cordoncito, o sea, un montón de pijadas. Sí que hay una cosa que es un problemilla que sí que le veo, que es que de calidad te pasas. O sea, de calidad ya se pasa, es un asesino. Y esto justo además al preparar este vídeo lo he hablado con él en persona y realmente me lo ha reconocido, y lo van a mejorar. Y es que de gramaje de papel es tan bestia que casi son cartulinas algunos tomos. ¿Y esto qué pasa? Que cuando son tomos de cierto volumen, al abrirlos puede ser que el cosido se resienta. Aún así tiene muy buen cosido, muy buen acabado, pero también la propia lectura se hace forzosa. Estás ahí forcejeando con el propio tomo, y eso a veces un poco pues te saca un poco la lectura y no te hace que sea una experiencia agradable dentro de lo que tal. Aún así, esto ya te digo que justo lo he hablado con Ricardo y me lo ha dicho efectivamente, que a partir de ciertas páginas va a bajar un poquito de gramaje, unos 140 gramos por página, para eso, para que se favorezca un poquito más el pliego, cosa que es que lo suyo. Ponemon, hazte con todos, ya.
Ponemon a mí es una editorial que me gusta muchísimo, es una editorial de rebuscar joyitas, es una editorial que siempre vas a encontrar cosas muy buenas, de gran nivel y que no tan conocidas y que no ya tanto público, tanto obras un poquito más underground dentro del cómic europeo como obras súper clásicas y cómics impresionantes que deberíais de descubrir muchos. La calidad de las ediciones está bastante bien, es verdad que a veces hace ciertos inventos, pero oye, unos cartones bien presentados con creo que un precio también bastante adecuado para el material que es, o sea que es muy gustoso. Es verdad que hay que ir rebuscando un poco el material que tiene, pero también la calidad está bastante bien. Incluso en el manga, las veces que se ha traído el manga, por ejemplo todo de Taniguchi no lo trae, también elige un gran formato y además normalmente o en tapa dura o sin sobrecubiertas, cosa que se agradece, y oye, un poquito más material, también es más manga de autor y oye, yo creo que Ponemon también en muchos sentidos lo hace bastante bien, casi al nivel de Yermo, en cuanto a que todo bien y poca queja con esta gente. Al final del vídeo están muchas de las gordas y hay cositas, pero también vamos a pasar un poco por las de manga grandes, y la primera, la más gorda, es Ibrea. Ibrea tiene muchísimo material, también está trayendo yo creo bastante bien los Kanzeban, los que son más grandes, tamaños un poco más bestias, y sí que están bastante bien, calidad-precio, papel todo bien, en general, normalmente incluso diseños de portada está bastante bien, pero sí que tengo un problemilla, que mucha gente tiene un problema que se acusa siempre, que es en el enguillotinado, no sé por qué, en las cubiertas o en los lomos, si quitamos el sobrecubierto siempre vamos a encontrar una especie de dientecillos en la parte de los márgenes de los lomos, te lo estoy enseñando aquí. Es algo un poco extraño, no se entiende muy bien, pero bueno, que tampoco pasa nada al tener sobrecubiertas. Yo, de verdad, que también soy anti sobrecubiertas, yo creo que es una tradición que se debería de eliminar en la faz de la tierra, en el material e incluso en el manga, así que bueno, Estados Unidos no se edita con sobrecubiertas y mejor estamos, y son todos más felices. O sea, bueno, porque es una cosa al final que no tiene mucho uso, que no vale para nada, solo para que se deteriore antes y protege el tomo ya, pero es que luego el tomo sin sobrecubierta no lo vas a querer, es que es una cosa tremenda. Entonces, bueno, yo creo que ahí está, pero sí que Ibera tiene este problemita y yo qué sé. Y tenemos luego Milky Way. Milky Way también cuida bastante del material, me parece que además sigue más o menos una línea, y sí que a lo mejor lo único que podemos decir también con su calidad, precio, todo bien, el material bastante bien para quien lo quiera. Yo hay algunas cuentas que me estoy haciendo de Milky Way, y lo único que siempre ese tono pastel, esa uniformidad un poco que busca siempre en los diseños de todo lo que hace, que parece casi todo más de lo mismo, pues quizá yo rompería un poquito más con algunas líneas, algunas cosas, y porque es que al final se queda todo muy uniformado. No sé si eso es bueno o malo, pero para el manga lo veo un poco demasiado sosigno para eso, ¿no? Pero bueno. Planeta Cómic. Planeta Cómic lleva muchísimos años editando cómics y de todo, o sea, de todo. Yo creo que hasta el papel higiénico empezarían a editarlo ellos si pudieran. ¿Qué pasa desde hace poco tiempo para acá, los últimos años de Planeta? Las calidades son bastante bajas. Para mí, en cuanto a calidades, estamos entrando ya en materiales que también tocan mucho el cómic americano y todo esto. Pues esta gente publica manga, publica obras de aquí también de autor, un poco de europeo, pero también se centra más en el americano. Para mí es lo más bajo que hay. En cuanto a que tenemos unas portadas que están bastante bien, normalmente tiran ahora últimamente por el cartón, en su momento era la rústica, que quedaba todavía peor porque su papel tiene un gramaje excesivamente bajo. Para mí es el más bajo, que se puede leer, sí, que no pasa nada. Oye, que si transparente en algún momento concreto tampoco me pasa nada, pero sí que es verdad que se queda demasiado fluffy la cosa. Ya te digo, las rústicas era como que estoy comprando, que es esta revistilla. Por otro lado, yo agradezco estas historias porque tengo poco espacio y oye, un tomo de 12 números, de repente parece que te estás comprando una rústica de 4 números, de lo finito que es. Pero sí que es verdad que yo creo que de papel se pasan un poquito y que no estaría de más ajustarle unos poquitos gramos ahí a ese papel. Y también hay una cosa que agradezco últimamente en los interiores de todo esto, que y en algunos trabajos que están metiendo algunas introducciones, algunas cositas, un poco de contexto, le faltaría un poquito más de trabajo ahí, más a detalle. Las obras, es verdad que están trayendo a nivel nacional, están bastante bien, ahí sí que le meten un poquito más de calidad. El manga está bastante bien también, están abandonando también el tema del tankobon, como por ejemplo se edita One Piece, que es un material yo creo demasiado pequeño para lo que es, pero lo que están trayendo últimamente también, incluso de Tezuka, todo en tapa dura. En cuanto a manga, también va un poquito más justo que las otras editoriales, pero bien y correcto, y es lo que te digo, sí que lo único que le metería es un poquito mejor de calidad, sobre todo también en las ediciones americanas. El material luego hay muchas veces que está bastante bien, es un material muy bueno, y sí que es verdad, y ya te digo también, eso sí, a nivel ya no coleccionista, a nivel librero, estaría muy bien que mejorasen las condiciones para las librerías, porque van fatal, los tomos se rompen muchísimos, y eso tienen
también es la editorial con la cruz negra directamente en cuanto a distribución y servicio a tiendas. Y eso hace que muchos de vosotros en las tiendas a veces os llevéis material que está un poco más deteriorado de lo normal en cuanto a otras editoriales. Y eso también nos afecta a los coleccionistas. O sea, por eso lo digo también un poco por aquí. O sea que bueno, Planeta para mí está bastante bien, te encuentras cositas, los interiores por ejemplo están bastante bien, o sea, correctísimos, pero hay muchas cosas y como te digo, muchas veces te vas a encontrar en cartonés o en las rústicas, en papel, que es el más flojo de todo el territorio. Norma editorial, además este año se ha llevado premio nacional. Y es que estaba repasando, claro, traen el material de manga más potente, para mí es de los materiales más bestias que traen, y además con formatos bastante buenos. Han tenido que ir ajustando el precio, como todo, para mí sigue siendo una editorial que es justo su precio para el material que traen y para las calidades que tienen, sin problemas. Y en manga han traído siempre material muy bien, apostando más también por el Kanzeban en grandes obras, o más por el Seinen, que es lo que más solemos leer por aquí. Tomos bastante grandes, además ediciones especiales como esa que hemos tenido de Hellsing, que tenía sus cositas un poco, también por ejemplo ese lomo plano y algunas cosillas, pero ese Akira ha sido impecable, o sea, siempre hacen cosas, además experimentan y como te digo, le dan un poquito más de color que otras y apuestan un poco por formatos, por traer cosas muy potentes, y en cuanto al manga es una barbaridad. En cuanto al europeo y al americano, pues más de lo mismo. El europeo tenemos el material más bestia o más potente, con unos materiales también de impresión muy buenos, una calidad de precio bastante buena. Sí que es verdad que a veces se le va un poco la olla entre lomo curvo, lomo plano, a veces un poquito los tamaños, depende un poco. No tenemos el mismo nivel de TOC, por ejemplo, que Yermo, pero está bastante bien. Me gusta también cómo apuestan por el formato algún tradicional de toda la vida y a la vez poco a poco van integrando algunas cosas. Habría que integrar un poquito algunas cosas más rápido, más demandadas, ¿no? Yo creo que le vendría bastante bien porque hay cosas que tienen mucho éxito y hay mucha gente que se va a sumar con el integral, pero lo están llevando poquito a poco, o sea que muy bien ahí. Y en americano, genial. En americano, fíjate, es de las que más me funciona una rústica. O sea, me gustan muchísimo las rústicas de Norma, están muy bien cuidadas, muy bien diseñadas, y además se leen, es un formato que se lee mucho mejor, pero claro, me tienes que cuidar esa rústica y hacer un buen material. Hay una cosa que me escama, que algunos tomos han llegado a salir en una especie de papel offset, por ejemplo, le pasó a Middle West, en un papel un poquito más granulado y le quedaba muy bien ese color. Me encantaría que salía todo así, no en vez de con esos estucados tan brillo en algunos materiales. Yo no sé si esos cambios de papel ha sido también por esa distribución, esa producción que tienen un poco tan, que también lo hacen desde fuera, tal, entonces es un poco más de logística, más lío, pero me molaría más ese tipo de papel, funcionaría muy bien para muchas obras. A veces te encuentras unos brillos tremendos. Tampoco te puedo decir nada, las ediciones esas de luz que están saliendo de Image son espectaculares. Le puede sobrar un poco la sobrecubierta, que a mí me parece una barbaridad para el tomo que es, pero aún así es que no se puede decir nada, son ediciones maravillosas. Y la verdad es que Norma, siendo de las más grandes, al nivel que tiene, calidad, precio y los materiales que tiene, es que no se puede decir nada más, porque las ediciones también son muy bonitas, muy cuidadas y quedan muy bien las estanterías. O sea que bueno, por eso se llevan estos premios, esas cosas, es lo que hay. Pero sus cositas tiene como todo. Y me quedan dos, Panini y ECC. Panini y ECC. Vamos a empezar con ECC. ¿Os parece, bonicos? ¿Os parece? Venga, vamos al lío. ECC tiene, es la editorial con más controversia. También yo creo que hacen una especie de comunicación extraña, abierta, que hace también que el público no entienda bien y que también se haya montado las marimorenas a veces. Tiene muchas cosas malas, tiene muchísimas cosas buenas también. Yo creo que está la cosa ahí un poco equilibrada, hace que no se... Para mí no se me llega a tambalear, pero es verdad que tiene muchas cosas que mejorar y muchas cosas que están bastante bien y que habría que apuntar. Por un lado, el tema precios. Es verdad que es la editorial que para mí yo creo que es más cara y además es que está tirando mucho de la manga de un mercado que se está saturando también en cuanto a subir catálogos y apretar un poquito. Eso además, con esa subida de precios, está haciendo que oye, también lo hacen porque pueden, porque tienen el mejor material y los mejores materiales en cuanto a cómic americano. La verdad es que el catálogo que tienes es ineludible. Si no te quieres meter un Vértigo, no te quieres meter ahora mismo un Skybound, es que cómo no lo vas a hacer, y ese pequeño sobrecoste que tiene un poquito por encima de otras editoriales, a veces se asume porque el material es muy bueno. Las calidades yo creo que están bastante bien. Sí que es verdad que el papel de un momento para otro con las subidas de los papeles bajó y para mí va un poquito justo. No llega al de Planeta, pero está bajito y eso lo han achacado algunos lectores, sobre todo en algunas ediciones que pasaba por ejemplo con Invencible, porque el color era plano y se notaba un poquito más el contraluz, la pequeña transparencia que hay en estas páginas.
Pero para mí es justo y, oye, está correcto, pero yo también le subiría unos 10 gramitos a ese papel y quedaría mucho mejor, sobre todo en las ediciones regulares, porque es el mismo papel para todas las ediciones el que están tratando, que es verdad que hubo un momento en que bajó y yo creo que se queda muy justito para los materiales que son, y también yo me imagino, y es normal que se exija mejores calidades y el precio es el más elevado, pues entonces la gente, pues normalmente está pidiendo un poquito eso. En cambio, sí que tenemos ediciones muy cuidadas, yo creo que los cartonés y todas las ediciones, todas las colecciones que están saliendo están bastante bien. Las grapas son las más económicas y eso también se agradece también, y hay muchísimo material, se apuesta también por la grapa, incluso en miniseries, en maxiseries también, muy potentes que luego se acaban recopilando. También me gusta a mí, que quieres que te diga, el tema del multiformato, sobre todo si está bien apuntado, si vamos un poquito más a detalle con las cosas que funcionan. Por ejemplo, no me gusta tanto con los Black Label, no tiene mucho sentido las cartograpas estas que son en cartón y luego sacarme un integral, directamente yo lo tiraría en integral, porque el otro formato es una cosa que ni es grapa ni es cartón, ni está un poco ahí, no tiene tampoco mucho sentido, pero ahí está. El caso es que, bueno, muy buenos materiales en cuanto a lo que son los cartones, los diseños, las colecciones. Ya te digo que también me parecen las colecciones más bonitas. O sea, me parece que cuidan muy bien, sobre todo el material Vértigo. La colección de Vértigo es una maravilla y queda genial. Las últimas que han estado haciendo en cartoné, pero también cuando tiraron en rústica estaban bastante bien y bastante correctas. O sea, y me gusta que cuidan y hacen un diseño en base a la colección. Hace que cada cosa la localices en tu colección y además quede bien. Y si la juntas, pues queda una cosa bastante chula. Y además también uniformada, o sea que dentro de lo que hay, en ese sentido, yo creo que tienen muy buen gusto y hacen las cosas bastante bien. También el tema del multiformato, el tener esas deluxe, que a mí me encanta, me parece un material impresionante, pero tiene varias cositas. El tema del lomo plano no pasa nada porque se compensa con esa funda que más o menos vuelve a poner la forma al tomo, pero la funda para mí sí que es una cosita, yo le daría una vuelta, haría ese tipo de calidad de materiales, pero a lo mejor con un lomo curvo, o con un tomito un poquito de tamaño mayor, un poquito lo más parecido a lo que era los Absolute de Planeta, tiraría por ahí en vez del tema de la funda, pero quedan bastante bien, hay mucho material que están bastante bien. Pero luego tenemos el tema de los económicos, lo pocket y todo esto que están bastante bien. Los jíbaros, pues los jíbaros dentro de lo que hay, con esos precios que manejan, sacar esos integrales con un tamaño comic book, con 2 centímetros más, ya el tamaño estándar, yo creo que se iría ya de madre, y tampoco me molesta, sobre todo cuando es material que ya está en otras ediciones o que hemos tenido en otras ediciones. Es una forma de integrar una especie de edición de bolsillo y está bastante bien y le está funcionando mucho a la gente, que es lo que importa. Yo, por ejemplo, no suelo tener muchos, pero es que la gente al final, cada uno al final acabamos picando con alguno y eso es por algo. O sea que bueno, y ahí sí que, por ejemplo, la bajada de papel, ese gramaje justo, está bastante bien porque favorece el pliego. O sea, tiene sentido a veces, otras veces no tanto. Y bueno, por lo que te digo, hacen bastante cosas bien, bastante cosas mal. Ya te digo, precios caros. Ediciones, en algunos casos, sobre todo en los cartones regulares y todo esto, habría que subir un poquitito ahí el papel y con eso ya lo tendríamos y poquito más podríamos decir. El resto de cosas, pues la verdad es que bastante bien. Y una cosa importante, que con esta hora sí que ahí tienen la nota, y aquí no tanto, le falta un poquito de artículos, un poquito, sobre todo más en el universo DC. Si tú te metes en el universo de Marvel o de DC, necesitas background, necesitas un poco de orientación, un poquito de divulgación. Y es que al final nos dan un trabajo tremendo a los que estamos aquí al otro lado del micro explicando las cosas, porque te enfrentas a veces a una lectura que es complicado, que viene con cierto lore o con ciertas cosas y hace falta un poco ese contexto. O sea que bueno, yo metería un poquito más, no solo la revista de C-Comic, te puedes encontrar ahí cosas y tal, sino que en cada tomo le metería algún articulito, alguna cosa o alguna introducción que a veces son importantes y a veces ayudan muchísimo. Y Panini Comics, pues a Panini Comics, por ejemplo, lo que ahí te decía que en ECC iba para mí no está aprobada, en Panini va de sobresaliente, que es tener artículos de introducción, de cierre, hacemos un gol y por fases, si ahora cambiamos en alguna etapa importante o ha habido un cambio en la colección, le metemos otro artículo, contextualizan muchísimo y eso es una pasada y eso la verdad que está muy bien y cualquiera que entra en Marvel leyendo todo eso se empapa. Oye, que a veces la introducción, pues viene un articulista que es así, que tampoco te dice nada y además te está metiendo un poco spoiler de lo que va a salir. Bueno, a veces sí, pero otras veces está bastante bien. O los spotón que hay siempre al final de las grapas. O sea, la verdad es que es una maravilla en ese sentido y tener siempre información, que eso ya viene de la forum, ¿no? Esa comunicación es importante y es que el resto de editoriales os lo tenéis que apuntar lo que hace Panini. Es una puta pasada y es que tampoco es tan costoso. Es que es algo que, y además que se agradece y se aprecia mucho, sobre todo cuando vamos a entrar en una lectura que no es una lectura independiente, que está introducida en un mundo complejo y no te digo más el tema de Marvel o DC, que es una cosa loca. Calidad-precio, bastante bien. Yo creo que la calidad de Panini normalmente en cuanto a ediciones está muy bien. Ahora el precio pues ha estado correcto y es verdad que con las últimas subidas, la última subida
calidad ha sido, pues ahora ya está un poco más ajustada. Al final está siendo un poco un toma y daca entre ECC y Panini en cuanto a varias cosas. El tema de los precios, irse ajustando. También es verdad que todo esto está respondiendo a lo que está viendo. Realmente todas las editoriales han estado ajustando precios, pero han ido haciendo pequeños ajustes según lo que se les venía encontrando. ¿Qué ha pasado con Panini? Que Panini en muchísimos años no ha reaccionado a esos cambios, a esos ajustes, y de repente se ha ajustado a los días de hoy. Entonces la subida ha sido mayor y más acusada, pero es una subida que está acorde con lo que está pasando ahora mismo y más o menos lo que nos estamos viendo en otras editoriales. Sigue estando bien, ahora es un poco más cara, pero sigue estando bien. Eso sí, habrá colecciones que a lo mejor son un poco más arriesgadas, que habrá gente que no se quiera meter, y menos con un pequeño ajuste que ahora mismo pues es un poquito más apretado. Ahora, calidad de edición, perfecto, yo creo que está bastante bien, siempre últimamente tirando por cartonés, además lomo curvo que queda bastante bien, el gramaje de los papeles siempre ha estado bien. Es verdad que antes era todavía más poderoso, por ejemplo las rústicas eran mucho mejores, los 100% Marvel, esas sobrecubiertas, esas solapas que tenía, el papel que tenía, incluso los deluxe. Es verdad que los deluxe luego le faltaba cosido, tenía demasiado gramaje para el cosido, la calidad de cosido que tenían. Ahora sí que tenemos incluso cosas más justitas, por ejemplo los Marvel más Hub tienen un cosido muy muy justo, es una especie de cosido ahí muy, no sé yo con el tiempo eso qué tal aguantará, yo creo que sí, pero va justísimo, pero quedan bastante bien, buena calidad, buen papel, y oye, han sabido sacar una edición que puede ahorrar un poco, hay un poco de costes y que es un poco justa, pero luego queda bien, el resultado final está bastante bien. O sea, calidad de papel, de materiales, además eso, todo lo que te viene, la manía a veces que tienen, que también está muy bien dentro de lo que tal, de incluir todas las portadas, artículos, algunos extras, está bastante bien, ¿qué quieres que te diga? Y luego tienen unos cuantos problemas, tienen varios problemas, por ejemplo, que tienen tanto catálogo y tanto en la cabeza y tanta historia y bombardean tanto cada mes que es muy difícil de controlar el material y todo lo que hay. O sea, realmente a veces no se centran bien en lo que funciona, en lo que la gente está pidiendo, en cosas súper esenciales. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en tener Alpha Flight de nuevo o tener Spider-Man Blue, por ejemplo? Que es una cosa, es que no es que tendríamos que tardar ni siquiera en tenerlo, tendría que estar siempre disponible. Que eso, por ejemplo, CC va de calle. Vale, yo voy tirando cosas nuevas, pero mantengo de alguna forma al menos las lecturas, ¿no? Porque es verdad que a veces de repente, pues oye, pues jubilo una edición rústica que tenía y ahora va al cartoné, pero sigo teniendo otras Metropolitan. En este caso no, a veces hemos tenido sequías de cosas súper mega esenciales, yo que sé, que entran muchísimos lectores nuevos, yo que sé, el viejo Logan, la saga de Fénix Oscura, hay mil cosas que han estado en vacío muchas veces, ¿no? Entonces tardan mucho más en reimprimir, reeditar, y habría que hacer eso, como están haciendo ahora, pues relanzarlo como si fuera una novedad y darle el impulso que necesita una reedición, que es, oye, está nuevamente disponible, es una novedad más. Pero esto han tardado en reaccionar. Yo creo que Panini a veces tarda en reaccionar un poquito más, se pierde un poco en cosas que realmente funcionan o que están demandadas, pero que no llegan de alguna forma. Y tardan un poco en eso. Yo creo que también pues es imposible controlar todo el material que controlan, y bueno, yo creo que sí, la disponibilidad y todo esto. En cambio, por ejemplo, a FC les gana la batalla en lo que es a recuperar clásicos. O sea, todo el material que tenemos clásicos es una maravilla y una recuperación muchísimo más importante que CC, por ejemplo. Ahí es otra que tienen una cosa todavía muy pendiente, y que bueno, que van cayendo cosas poco a poco, pero habría que arriesgarse un poquito más porque no están arriesgados. La Marvel ha funcionado, y también incluso ahora estamos en una tendencia en que los nuevos lectores están entrando mucho en los clásicos y habría que tirar un poquito más por ahí. Ahora te voy a decir una cosa también. Panini, tú ahora vas a la tienda y la verdad es que está bastante bien, queda muy chulo. Entonces, ahora sí, los que llevamos coleccionando Panini desde que nació, porque ya veníamos de Forum, es la colección más fea que tengo, pero de calle. O sea, toda tu colección que puedas tener de Panini, con los años es lo más feo que hay. ¿Por qué? Porque se le va la olla. Porque prefiero lo de CC. Coges una colección, le das un formato y vergas. Y ya está, por otra cosa. En cambio, Panini siempre ha querido mantener una cierta homogeneidad en las colecciones. La colección no sé qué, la colección para tal cual. Y va con este lomo, va con este diseño. Luego de repente la cago en el lomo. O si no, ahora le cambio el formato de alguna forma. ¿Cuál es el resultado? Que con los años además han ido cambiando esos formatos y esa forma de editar, y tienes cosas que iban en las colecciones en negro con colorines, luego desaparecen los colorines, antes eran solo en colores, ahora va con este negro, de repente los pasamos a unos lomos blancos,
Lo mismo, tenemos unos cartones con unos numeritos, desaparecen los números, pero ahora le pongo un Marvel arriba, le pongo un Marvel en diagonal, le pongo un Marvel en vertical, le pongo los títulos así, asado, diferentes tamaños, o sea, de repente no sabemos bien por qué. Entonces queda todo con el tiempo bastante feo, o sea, bastante feo. ¿Por qué? Porque parece que es una colección que está más o menos ahí, como si fuera una especie de biblioteca o de enciclopedia, pero queda mal porque ha habido muchos cambios y con el tiempo es muy difícil mantener todos esos diseños, o simplemente lo queréis ir rediseñando y se queda un resultado que tu colección es pues un pifostio es mejor. Pues oye, ¿qué vayas a sacar? La Patrulla X de Claremont, pues vamos a dar un formato, vamos a darle a gustos, unos cantos ahí que molen, un no sé qué, un estilo de portadas. Oye, ahora quiero sacar el Punisher de no sé cuánto, pues vale, pues dale otro formato, no pasa nada y que quede bien, porque es que es verdad que últimamente y con el tiempo te vas dando cuenta que sí, colecciones concretas quedan muy bien, pero luego cuando tienes muchas durante 20 años, pues acaba siendo un cereal, pero bueno, lo que hay. Y bueno, esto más o menos a grosso modo ha sido mis opiniones un poco en cuanto a lo que sacan, lo que dejan de sacar, formatos, demás, etc. Un poco yo creo, todo esto está bien para meter en contrastes un poco cómo estamos cada uno y qué es lo que ha pasado y todo eso. Yo creo que ha estado bastante bien. Lo que necesito también es que me dejes aquí en comentarios qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta de alguna. Si algún detalle negativo o positivo crees que se me ha saltado, que seguramente se me habrán saltado miles, déjamelo por aquí, así entre toda la comunidad los damos. O si de alguna editorial que no he mencionado también queréis dar aquí vuestra opinión, pues darla sin problema. Y pues como esto, como siempre, compartirlo mucho para que la gente lo vea, para que le llegue a los editores, para que mejoren todo lo que puedan mejorar, que eso es lo que el ánimo que tenemos también un poco desde aquí. Y poco más que deciros, bonicos míos. Sed muy felices, leed mucho. Dentro de nada vamos a seguir con los mejores vídeos de 2022. Vamos con vídeos muy tochos. La guía de Batman va a caer este veranito. Tened cuidadito, que está calentita. Y como siempre, pues nada, a leer mucho. Hail Hydra. Hasta luego. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morriconadas. Si no lees cómics, es una cagada.